Las 9 de la mañana con 44 minutos, 9 de la mañana 44 minutos. Parece que fuera viernes, pero no, es martes. Así que por ahí dicen que el martes no te cases ni te embarques. Yo no sé si usted es de los que creen esos dichos, pero por si acaso, por si acá, ni se case ni se embarque el día de hoy porque nanay papay. Bueno, quiero decirles que hoy se festeja un día que para mí, a ver cómo se lo explico, es un día peculiar y es una celebración peculiar. Más que el día peculiar, es una celebración peculiar. Mire, hoy, 26 de octubre, se celebra, óigame bien lo que le voy a decir, óigame bien, así que tenga en consideración la celebración que hay hoy, por si acaso, usted no está en buena lid con el personaje más importante en la vida de su esposa o de su esposo. Hoy es el Día Mundial de la Suegra. Wow. Felicidades a todas las suegras del mundo. Mire, póngase al día con su suegra hoy, papá. Póngase al día. Si es mujer, póngase al día con la mamá de su esposo. Y si es hombre, póngase al día con la mamá de su esposa. Porque un día como hoy, mire, el 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra, amada por unos, odiada por otros. El 26 de octubre se celebra el Día del Miembro de la Familia que ha causado más disputas y polémicas desde hace varias generaciones, siendo objeto de mitos, bromas y chistes infundados. La suegra. ¿Sabías que la palabra suegra proviene del latín vulgar socra y del latín clásico socrus? Significa madre del marido o esposa, madre política. O sea, en otras palabras, si usted todavía no le ha agarrado cariño a su suegra, déjeme decirle que está perdiendo puntos, porque es una segunda madre. Sí, sí lo es. Hay que ponerse inteligente, hay que ser creativo y hay que querer a la suegra, porque si usted quiere a su suegra, imagínese cuánto más no lo va a querer su esposa. Es que hay que ser inteligentes en esta situación. Así que hoy, de nuevo, usted tiene la oportunidad de hacer las paces con su suegrita. Si la había tenido allá en poca estima en algún momento de esos que pasan, hoy es el día. La figura de la suegra ha generado controversias en el seno del grupo familiar, ya que se asocia generalmente con conflictos, chismes y sobre quién ejerce el poder en la familia. Es por ello que la creación de este día busca mejorar la imagen de la suegra y enaltecer la importancia de su rol en las relaciones familiares, así como mantener unido al núcleo familiar. Así que, suegritas del mundo, felicidades en este día. Qué bonito que tienen un día, de verdad, vale la pena. Así como hay día del padre, el día de la madre, el día del abuelo, el día de la amistad, el día de todos esos días que son también especiales. Qué bueno saber que tenemos el Día Mundial. O sea, no solamente en Estados Unidos, es el Día Mundial. O sea que las suegras de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, de Costa Rica, de México, de Afganistán, de donde quiera que estén, felicidades porque hoy es un día muy especial. ¿Y sabe qué? Aquí en Jambalaya News Radio lo celebramos con bombos y platillos. Tenemos la costumbre de ser felices y el hábito de cantar, bailar y disfrutar de cada éxito. Hazlo con nosotros. Únete al espacio de Jambalaya, Jambalaya News Louisiana. Porque somos el periódico latino de mayor antigüedad. Porque desde el año 2004 estamos cubriendo los eventos más importantes que ocurren en la comunidad. Política, deportes, inmigración, festivales y mucho más. Jambalaya News Louisiana. Más que un periódico, somos la comunidad. Si busca anunciarse o informarse, busque su copia impresa o visite nuestro sitio web www.jambalayanews.com.
Puntualizamos las 9 de la mañana con 49 minutos, 9 con 49 minutos y bueno, quiero presentarles a nuestro invitado de la mañana de hoy. Se trata nada más y nada menos que de Osmin Bautista. Él es miembro de la Cámara de la Industria de la Construcción. Nos visita desde Honduras, está aquí en Nueva Orleans y siempre que vienen personas como él de nuestro país, queremos saber qué está pasando, queremos saber cuáles son los avances que se está teniendo. Desafortunadamente, Osmin, siempre tenemos malas noticias de nuestro país. Todo lo que se oye es malo, 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 malo. Que uno ve a la gente y ya la asocia con lo malo, pero no. Creo que Honduras es un país rico en cultura, en recursos humanos, en recursos naturales, que quizá le ha faltado que nuestros gobernantes, que las personas que están en este momento en el poder se orienten un poquitito más a esos recursos que tenemos para hacer de nuestra Honduras algo mejor, pero creo que no es tarde. Viene un proceso bien importante este próximo 28 de noviembre, son las elecciones, y creo que los ojos de todo el mundo están puestos no solamente en esas elecciones, sino cómo se van a llevar a cabo y sobre todas las cosas, qué es lo nuevo que puede venir para Honduras. Así que, Osmin Bautista, buenos días, bienvenido a Nueva Orleans, bienvenido a Jambalaya Radio. Muchas gracias, Brenda, muy gentil por tu invitación. Sé que tienes unos radioescuchas a lo largo y ancho de todo el territorio de aquí de Nueva Orleans, de la Luisiana, y sabemos que transmite esas buenas noticias para nuestros coterráneos que están alejados de nuestro país físicamente, pero sé que su corazón lo tienen enterrado y su ombligo en nuestro amado país, y siempre para ellos esa nostalgia la llevan muy adentro de su corazón, y escuchar de las cosas buenas, porque sí hay cosas buenas en nuestro país, pues vamos a aprovechar esta entrevista contigo acá para poder transmitir y compartir buenos momentos de las cosas bellas que todavía tiene nuestro amado país. Osmin, ¿qué tal con la suegra? ¿Cómo se lleva con ella? Súper, muy bien. De hecho, salgo aquí de tu programa y voy a Slidell porque aquí está viviendo mi suegra y no me lo va a perdonar mi esposa si no la voy a visitar. Claro que sí. Para mí ha sido una tremenda sorpresa el que me hayas compartido de que hoy es el Día de la Suegra. Mira qué coincidencia más hermosa. Así es, así es. Hablemos un poquitito de lo que está pasando en este momento en el marco de lo que es la reconstrucción del Valle de Sula en Honduras, departamento de Cortés, la devastación que provocaron los eventos naturales como el huracán Eta y Iota. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran actualmente todos esos sectores que fueron dañados? Excelente, Brenda. Después de que pasaron estos eventos en el mes de noviembre, en donde por primera vez en la historia se tuvieron dos eventos extraordinarios que devastaron con las inundaciones el Valle de Sula, que representa más económicamente hablando el 63% del Producto Interno Bruto del país. De ahí pues la importancia de esta joya que tenemos enclavada en el departamento de Cortés, y vinieron estos dos eventos que provocaron tremendas devastaciones. Hay una infraestructura de bordos o de diques que le llaman acá en los Estados Unidos, que fueron construidos, Brenda, desde cuando teníamos las transnacionales, la Tela Railroad Company, pero ellos le daban un mantenimiento rutinario preventivo bastante, con bastante continuidad. Luego se dañaron aproximadamente 84 kilómetros, 234 rupturas, y el gobierno inmediatamente tomó la decisión de crear un consejo para la reconstrucción para poder transmitir la certidumbre, la seguridad a los millones de personas que vivimos en todo el Valle de Sula y a todas esas grandes inversiones que hay en el país. De hecho, déjame decirte de que los que se dedican a la producción de la caña de azúcar, del banano, del plátano y de otros productos, en la banca
prácticamente tenían cerradas las puertas porque no les daban ya ningún incentivo ni peor préstamos para que pudieran volver a reinvertir y el proceso productivo volviera a tener la capacidad de dar empleo y de dar la esperanza a la gente. Entonces el gobierno se vio en esa obligatoriedad de en un tiempo récord reconstruir todo lo que había sido dañado. Y luego ha venido la pregunta, Brenda, por parte de quienes vivimos en el Valle de Sula y los grandes inversionistas, ¿qué va a pasar si viniera otro evento extraordinario? ¿Vamos a quedar protegidos? Y es ahí la gran pregunta. Osmin, escuchándote en este momento, se me vienen imágenes de lo que pasó en Nueva Orleans con Katrina, que correcto. teníamos unos diques, unos bordos de contención que aparentemente iban a soportar la fuerza de los vientos y claro, el viento sopla con fuerza y si la estructura no está bien establecida, se quiebra. Correcto. Entonces, pérdidas millonarias, me imagino, en nuestra Honduras a raíz del impacto de esos dos huracanes que todavía es difícil poderse recuperar para el sector agricultor, para los comerciantes, para todos. Es correcto, tú bien lo has hecho una analogía muy interesantísima, Brenda, y eso fue justamente lo que pasó. Ahora hay que entender, Brenda, de que todas estas infraestructuras tienen su límite de soporte ante un evento, pero cuando viene un evento como esto, y te lo pongo de esta manera, el río Ulúa y el río Chamelecón, que son los dos grandes torrentes que cruzan el Valle de Sula, tienen una capacidad hidráulica de conducción de las aguas para no provocar estas grandes inundaciones. ¿Y qué pasó con la coincidencia de estos dos eventos extraordinarios? Que prácticamente triplicaron la capacidad de conducción de las aguas y por eso fueron insuficientes que estos diques y estos bordos pudieran contener tremendo flujo. Por eso hoy, Brenda, y hace más de 30 años, técnicamente hablando, ya la solución está planteada y es ahí donde te duele el corazón cuando decimos, si ya sabemos la ciclicidad de estos eventos, que la naturaleza y aún con estos cambios climáticos que se vuelven cada día más agresivos estos fenómenos, entonces ¿por qué los gobiernos no reaccionan en construir aquellas megaobras que verdaderamente le deben de dar la seguridad y la certidumbre a la gente de que van cuando vengan estos tipos de eventos, cómo poderlos enfrentar y no que siempre quedemos a la suerte de qué es lo que va a pasar? Es ahí, Brenda, donde sentimos que no hay una respuesta inteligente, decisiva y obligatoria, diría yo, porque esa ciclicidad de esos fenómenos siempre se van a estar dando y ahora con mucha más frecuencia con este cambio climático. Y eso es lo que duele en el corazón, que no encontramos que nuestros gobiernos se pongan, como dicen, la camisa, la suden y se construyan las verdaderas obras que van a mitigar estos grandes desastres. Y es muy importante para las personas que se están conectando con nosotros, estamos conversando con Osmin Bautista. Él fue parte del gobierno de cuando el alcalde Oscar Kilgore, estamos hablando de 2002-2006. 2002-2006. Un gobierno desafortunadamente, Osmin, que terminó mal, ¿verdad? Porque correcto, muchos de los que formaban parte del gabinete de gobierno del alcalde, de la alcaldía de San Pedro Sula, terminaron tras las rejas. Correcto. Usted era parte de ese gobierno. ¿Qué fue lo que pasó en aquel entonces? Muy bien, con todo gusto, Brenda. Debemos de decir de que todo ser humano tiene un precio, tiene principios, tiene valores. Modestia aparte, Brenda, le doy las gracias a Dios y me atrevo a decir que yo firmé muchos más documentos que el propio alcalde. Tomé más decisiones en esa corporación municipal, mucho más que el alcalde, pero todas mis acciones las guiaba el Dios Todopoderoso y por eso para Osmin Bautista nunca ha habido una acción judicial en contra de las acciones que nosotros llevamos. Cada quien, como dicen, tiene que defender sus acciones y por eso la justicia hoy sigue persiguiendo a aquellos
que no actuaron acorde a los principios morales Y es que muy debieron hacerlo. Y es muy importante hablar de esto, Osmin, porque sé que en este momento usted está corriendo para la diputación en la Costa Norte. Es correcto. Y sabemos que todo lo que huele a política en Honduras, inmediatamente hay un rechazo. Y no podemos culpar tampoco a nuestra población. Yo misma como hondureña, lo hablábamos extra micrófonos, los partidos tradicionales, el liberal, el nacionalista, ha perdido ese auge, han tenido que venir y formarse otras corrientes para, entre comillas, como para solucionar un problema, pero ¿cómo hacer que nuestra comunidad, que nosotros los hondureños recuperemos la credibilidad en los sistemas, en el sistema democrático de Honduras, Osmin? Ese es el punto, de que la política como ciencia es bellísima, es hermosa, es la oportunidad que le puede dar a cualquier líder volcarse, pero el principio fundamental que todo líder que dé ese paso hacia la política debe de pensar primero en el prójimo antes de pensar en sí, de poner los intereses de la comunidad antes de poner los intereses personales. Y es ahí, yo creo, que la mayoría de los políticos han perdido ese norte, han perdido la brújula de que el servicio a través de un cargo público es para servir a la comunidad y no para servirse a sí mismo. Y la corrupción, Breta, la impunidad, son dos temas que tienen postrado a toda nuestra Centroamérica, a toda Latinoamérica. Yo creo que el mundo en sí está perdiendo esos valores primigenios que en nuestras familias se nos inculcan, y hoy tenemos que rescatar y revalorizar nuestras sociedades para que verdaderamente ese bello servicio de servir a nuestras comunidades a través de la política sea más limpio, sea más honesto, sea más transparente, sea más honorable, y que verdaderamente lleguemos a servir y no a servirnos. En este momento, siendo usted un miembro activo, siendo usted parte de lo que es la Cámara de la Industria de la Construcción, ¿cuáles son esos retos que se vienen en este nuevo gobierno, en esta nueva era que viene para Honduras? Porque vamos a tener un cambio de gobierno. Algo va a pasar. Claro, el 28 de noviembre. Totalmente. Algo va a pasar. Entonces, ¿qué está viendo usted entre ese maremoto de cosas que parecen un rompecabezas, me imagino? ¿Dónde ve esta pieza? ¿Dónde ve esta pieza? Y sabemos que todas tienen que encajar en el engranaje. Es correcto, Brenda, y como miembro de la Cámara de la Industria de la Construcción, que manejamos la política de apoliticidad para que nuestros agremiados ejecuten la labor digna de que a través de la construcción podamos generar más y más empleo, que es justamente lo que necesita nuestro país. Tratamos de escuchar los programas de gobierno de cada uno de los 15 candidatos que van, porque son 15 precandidatos a la presidencia que han mostrado su interés de jugarse el pellejo y el juego para entrar, pero verdaderamente solo van a... Entiendo por lo que se están dando las cosas ahorita en mi país, Brenda, la oportunidad se está centrando en dos corrientes. La corriente del Partido Nacional, que tenemos a un papi a la orden como nuestro presidenciable, y por el lado de la oposición, que se están haciendo ya las alianzas. Tenemos un Salvador Narrala y una Xiomara, que son por el Partido Libre. Ahí es donde va a estar centrada la gran lucha y la gran pelea. Yo, como miembro del Partido Nacional, Brenda, pues le apuesto a que el programa de gobierno de nuestro Partido Nacional sea el que logre convencer a la mayoría y que podamos ganar como partido, y que verdaderamente rompamos ese mito de todas las cosas que hoy nuestro partido es atacado por, todas las situaciones negativas que se le están tirando a nuestro partido. Me convenzo con decir de que no es el partido en su totalidad la que puede responder por aquellos malos actos de aquellos malos hondureños, malos líderes que hoy ha cobijado y ensombrillado por lo que es el Partido Nacional que está en el poder. Seamos que estemos dando la cara por las suciedades, las barbaridades
que estos han hecho. Yo creo que la justicia misma tiene que ser tan transparentizada para que pueda poner en sitio a aquellos que han hecho cosas inmorales y que se les juzgue con todo el peso de la ley. Honduras debe de cambiar, Honduras debe de enrumbarse por el camino que todos los hondureños deseamos. Tenemos un país riquísimo, nuestro país es riquísimo, Brenda. Lo que necesitamos es que haya más convicción de que lo que tenemos nos pertenece. Somos gente trabajadora y me convenzo de ello. Lo que recibe nuestro país de remesas en Honduras es lo que ha venido a sostener la economía de nuestro país. ¿Gracias a qué? A que hay una masa de trabajadores en este país que han emigrado de Honduras y que hoy se fajan aquí trabajando dignamente. Ahora lo que hay que hacer es, Brenda, porque eso sí quiero aprovechar, la gente que recibe la remesa en nuestro país, cómo reeducarla, Brenda, para que esas remesas que ellos reciban, está bien que ayuden a dinamizar la economía con el consumo, pero también hay otras actividades dentro con esos recursos que ellos reciben para que puedan crear más riqueza y que verdaderamente nos volvamos un país más proactivo, más productivo y más laborioso. Y sí tenemos esa capacidad de hacerlo. Estaba viendo las notas en relación a lo que es el Valle de Sula y a la importancia del Valle de Sula. Y estaba viendo que el Valle de Sula representa el 63% del Producto Interno Bruto hondureño, según la CEPAL. Así es. Y los daños de ETA y IOTA fueron aproximadamente 2.5 millones de dólares. Así es. 100 personas murieron. Las compañías aseguradoras pagaron 900 millones de dólares en seguros por infraestructura y cultivos de azúcar, banano y plátano dañados. El costo de las represas y dragados por ejecutar se estiman en 1.3 millones de dólares. 1.300 millones. 1.300 millones. 1.300 millones. El balance es más que evidente que urge la toma de decisiones, lo cual transita por reglas claras y seguridad jurídica para que los inversionistas se motiven a realizar estas inversiones. Estaba leyendo un reportaje que le hicieron en la prensa y precisamente aquí lo dice claramente, esto no es tanto técnico, es toma de decisiones. Es correcto, Brenda. Es que no importa, lo que pasa es que a veces estamos tan comprometidos con ciertos sectores. Con ciertos sectores. Entonces, que vamos postergando esas decisiones tan urgentes y tan importantísimas. Así es. ¿Cómo siente usted que está haciendo y va a ser este proceso electoral este 28 de noviembre? Interesantísima pregunta, Brenda, y vamos a poner primero en la mano de Dios para que nos dé a todos los hondureños una mente limpia, una mente sana y que pensemos primero en los intereses de Honduras. Se estima y se espera, Brenda, de que va a ser un proceso electoral bastante reñido, bastante controversial, bastante complicado, por los niveles de propaganda que se están dando y en donde estamos viendo una oposición, y tengo que decirlo, que a última hora están dando pasos de gente como que se está ahogando y han visto que el enemigo a vencer es el Partido Nacional por los 12 años que ha estado en el gobierno y en todo este periodo, pues igualmente hay que reconocer, Brenda, de que se han dado situaciones que nos dejan como partido un poco mal parados, pero ahí es donde decimos al que la justicia señale que se le aplique con todo el peso de la ley, porque no es la institución en sí la que debe ni de cobijar ni de lavarle los trapos sucios a aquellos que por su propia iniciativa cometieron esas barbaridades y que sean ellos los que tengan la valentía de irse a defender a las diferentes instancias donde tienen que hacerlo y que limpien su cara. Esperemos que pasado el proceso electoral, y me atrevo a decir, yo como miembro del Partido Nacional quisiera que nuestro partido ganara y que verdaderamente Papi a la orden, que es nuestro presidenciable, verdaderamente muestre que es diferente y que va a fajarse por los intereses del pueblo hondureño. Si ganara en última instancia la oposición
dirigido por el Partido Libre, con esa ideología que tienen, me atrevo a decir que el país va a ver una situación complicadísima, bien difícil. Los primeros que empezarían a salir de Honduras serían los más ricos. El pobre no tiene otra opción más que quedarse en el país, porque con esa ideología del Partido Libre, en donde dice que la venezolización del territorio hondureño, esa sería la solución a la problemática que tenemos, no creo de que Honduras esté preparada para dar un retroceso a sistemas que han fracasado en el mundo cuando sus ideas socializantes demostraron el mismo imperio de la Unión Soviética en el año 1990 cayó, y así lo vemos, los fracasos que se está teniendo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, etcétera, etcétera. Yo creo que no es eso lo que a Honduras nos merecemos. De hecho, justamente anoche había tenido una conversación con un hondureño radicado aquí más de 60 años y le dije con esta propiedad: Honduras no está preparada para dar un vuelco hacia el socialismo. Solo la influencia que tenemos de la gente que aquí está trabajando y que está enviando esas remesas, más de ese millones de hondureños que reciben esa remesa, que se olvide que no la van a volver a recibir si Honduras da un giro radical hacia los sistemas totalitarios. Tenemos que seguir luchando por la democracia. No es el sistema más perfecto, pero es lo mejor que ha demostrado a lo largo y ancho de todas las naciones del mundo. Así que esperemos, pues, Brenda, y concluyo con esto, creo que mi partido va a ganar. Tenemos un buen candidato, Papi a la Orden, y que él ojalá dignifique y que sea diferente y que recobre y recupere la transparencia, la honorabilidad y las cosas que deben de hacerse correctamente en mi país, que eso es lo que necesitamos. Riqueza nos sobra, pero hay que hacer las cosas con transparencia. Y ojalá de verdad, Osmin, con todo mi corazón lo deseo, porque lo que hablábamos al principio, gracias a las personas que se están conectando con nosotros, estamos hablando con el candidato para la Diputación de la Costa Norte, Osmin Bautista. Está hablando con nosotros no solamente de lo que va a pasar este próximo 28 de noviembre, son las elecciones de Honduras, sino también de todos los trabajos que se están haciendo en la infraestructura para recuperar lo que es el Valle de Sula y todo lo que Honduras realmente necesita, porque ojalá y la política fuera más centrada en el bien común y no en el bien individual. Papi a la Orden estuvo visitándonos a nosotros en el mes de julio, lo conocimos, escuchamos su exposición. Personalmente, yo siempre lo he dicho, soy nacionalista, lamento mucho todo lo que ha venido sucediendo, el tenerse que cambiar a veces hasta de afiliación política, Osmin, porque eso ha pasado por la decepción que han sentido muchos partidarios de ciertas corrientes políticas, de ver que los gobiernos no han hecho lo correcto, sino que se han enriquecido. Es correcto. Y Honduras en este momento tiene carencia de todo, absolutamente de todo, de educación, de lo más importante, de la salud. y la seguridad. Y la seguridad, esas correcto. caravanas que están saliendo constantemente, primero, no permiten que procesos migratorios aquí, Osmin, en Estados Unidos caminen. Okay. Tenemos un TPS que la gente está tratando de que ya se convierta en una residencia, tepecianos que por más de 20 años, Sigue. Yo era una tepeciana, gracias a mi hija yo pude hacerme residente, pero si no, estuviera en el mismo limbo. Hay personas que después de ETA y OTA se está pidiendo un nuevo TPS, pero las caravanas no dejan tampoco que los procesos aquí caminen como deben de caminar, porque los gobiernos tienen miedo, sienten una invasión de personas extrañas y no quieren una cosa como esa. Entonces, o sea, hay tanto trabajo que hacer en Honduras, pero yo creo que abstenernos de votar no es la solución tampoco. No es la solución, totalmente. Comparto contigo, Brenda, y me agrada tu mensaje, muy patriótico, te lo digo, me llega, y definitivamente eso es lo que hay que promover, y verdaderamente como políticos mostrarnos realmente como somos
y decirle a la gente que aún podemos rescatar los muchos valores que todavía existen en nuestra sociedad. Nada está perdido, siempre hay una oportunidad, siempre hay una luz al final del túnel. Yo creo que vale la pena por esa luz al final del túnel pelearla. Bien, tú lo decías al inicio de nuestra entrevista, en nuestro país, cuando uno da un paso hacia la política, inmediatamente se gana el cliché de decir otro corrupto más, otro ladrón más que viene a engrosar la fila de los ladrones que se están robando este país. Y eso desincentiva a veces a grandes hombres a dar ese gran paso para que puedan incursionar en la política. Y mi mensaje hoy, Brenda, la política no es la mala en sí, somos los hombres que nos hemos pervertido en nuestro corazón y empezamos a cometer ese montón de hierro y después queremos que la misma justicia nos proteja y promovemos la impunidad. Eso debe de acabar, y somos nosotros mismos los que tenemos que dar ese paso y entender que la mayor transformación que podemos esperar de una sociedad tiene que transitar cuando nosotros mismos nos transformamos a lo interno, Brenda, y para ello hay que tener primero a Dios en las alturas, que nos dé la guianza, que nos dé la humildad, que nos dé la sabiduría para poderle servirle al pueblo. Otro de los temas, Osmin, y qué bueno que lo tengo aquí, así que lo vamos a avasallar con preguntas. Gracias, Brenda, gracias. Las sedes es algo que todavía no logramos entender en su expresión completa. Muchos dicen que es vender el país, que eso no le ayudará al país porque son gobiernos dentro de un solo gobierno. ¿Cómo entender el ciudadano hondureño que está fuera de las fronteras, que está escuchando lo que se está publicando en los medios? Y mi respeto para los medios de comunicación, pero la pluma y el micrófono tienen un poder tan grande de elevar o de echar por tierra muchas cosas. ¿Qué son las sedes? ¿Convienen o no convienen al gobierno de Honduras? A los hondureños en sí. Interesantísima pregunta, Brenda, y te lo voy a responder después de haber escuchado a las dos caras, a los expertos que trabajaron en todo el estamento jurídico y la visión de estas sedes, como también a quienes las atacan, poniendo como principio el hecho de decir que Honduras está vendiendo su soberanía. Creo de que los que hoy están atacando la sede se quedaron en los años 2012, cuando Romey, un científico que andaba promoviendo este tipo de modalidades de hacer negocio, implementó y provocó en el debate en Honduras esta temática, pero hoy lo que el gobierno ha aprobado es totalmente diferente a aquella idea primigenia. Sí hay unas condiciones de, podríamos decir, Brenda, canonjías, facilidades, oportunidades que el inversionista va a hacer para protegerle su inversión. Y déjame decirte lo siguiente, yo soy un convencido de que la riqueza en el mundo está de sobra, pero el capital es muy arisco. Y si tú esperas de que un inversionista llegue a tu país a invertir, y si no le das seguridad jurídica, si no le das reglas claras de cómo él va a redituar, a recuperar su inversión, olvídate que nadie va a llegar a invertir. Honduras hoy, por todo lo que tiene y lo que necesita el enamoramiento permanente de esos inversionistas para que lleguen a nuestro país a invertir. Y a través de la sede, sí es cierto, se está dando un montón de canonjías para provocar ese enamoramiento y que vengan con seguridad a invertir y que nos generen la masividad de empleo que tanto necesitamos. A mí no me convence nadie de que Honduras esté perdiendo territorio. Lo que estamos haciendo es territorio en donde tú le das ciertas facilidades de hacer negocio a ese extranjero y le das la seguridad que él en cualquier momento pueda recuperar su inversión. Yo me pregunto, Brenda, ¿cómo yo puedo decirle a un inversionista, saca tu dinero que tienes seguro en un banco y verlo invertir a un país que tiene altísimos niveles de inseguridad, que cada día que vamos a un proceso electoral
no sabemos quién es el que va a quedar, cómo va a quedar y cómo entonces le voy a yo garantizar a alguien de que vaya a invertir a mi país si no le transmito esa seguridad de que su dinero esté bien invertido y en cualquier momento él quiera recuperar su dinero, se dice, bueno, aquí hice negocio, pagué mis impuestos y me voy a otro lado. Es así como se está haciendo el negocio a través de la sede. Lo entendí, lo comprendí y voy a defender la sede porque no estamos perdiendo ningún céntimo de territorio nacional. Y eso es lo que mucha gente se cuestiona. ¿Por qué darle seguridad a otra persona y no darle seguridad al hondureño, al nacido en la tierra catracha? Hay que entenderlo así, Brenda. Y eso tú lo puedes ver aquí en los Estados Unidos. Pareciera que no. Pero si aquel que te va a generar 10,000 empleos y con esos 1,000 empleos tú le estás dando la seguridad a 1,000 familias que van a llevar día a día alimento para darle educación, darle salud a todas estas familias, dime, ¿tú crees que no debemos de darle un trato especial a esta gente para que siga invirtiendo y que esas 1,000 familias que antes no tenían la oportunidad de llevar comida a sus casas y hoy la tienen asegurada, ¿tú crees que no merece que le demos un trato especial? No es que, como decir, que los miremos allá en el cielo como santos. No, no se trata de eso. Simplemente que las reglas de juego y la seguridad jurídica que ellos nos piden, Brenda, hay que dársela para que te puedan invertir con esa seguridad y tú estás garantizando que tu gente ya tiene el pan de cada día seguro. O sea, esa es una cadena directa para que esas 1,000 familias estén seguras recibiendo todos los días su pan para dar educación, salud. Yo debo de tratar muy bien a esta persona. Osmin, ¿cuándo se le salió de control el país al gobierno? ¿Cuándo dejamos de ser esa Honduras hospitalaria? ¿Cuándo dejamos de ser esa Honduras productora? ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde? Porque yo recuerdo, yo me vine a los Estados Unidos en 1996 Ajá. y todavía podíamos caminar Claro. por la calle tranquilos. Claro. No veíamos las casas con esos alambres de púas Correcto. y grandes cercos que parecen muros Correcto. fortificados. Ya no se puede ver la belleza de una casa porque hay peligro. ¿Cuándo pasa eso que el gobierno pierde el control y los grupos delictivos son los que se adueñan de un país tan bello como el nuestro? Interesantísima tu pregunta e histórica. Wow, me agrada, Brenda. Sinceramente, me has tocado en lo más profundo de mi corazón. Recordarás, año 1994, entra el gobierno del abogado Carlos Roberto Reina y él impulsa una iniciativa de que el servicio militar obligatorio debe desaparecer en nuestro país. ¿Qué pasaba antes de eso? Las maras, los grupos de jóvenes delincuenciales empezaban con aquel auge tremendo. El tener en ese momento en mi país el servicio militar obligatorio era un detente al crecimiento explosivo que estábamos teniendo con este fenómeno social entre la juventud que nos avasalló, Brenda. Al ser aprobado esta iniciativa por parte del presidente Carlos Y recuerdo Roberto cómo Reina, celebró el grupo de los derechos humanos y todos. Exactamente. Lo recuerdo. Estoy en pro de los derechos humanos, pero yo creo de que la aplicabilidad, Brenda, de los derechos humanos tienen que ser fuertemente tropicalizados en cada país. No podemos como una receta rasa, llana, aplicarla por igual en todos los países. Cada país, por muy minúsculo que sea, tiene sus particularidades muy específicas y ahí es donde perdimos el norte, Brenda. Totalmente de acuerdo contigo. Los defensores de los derechos humanos celebraron con bombos y platillos esa gran iniciativa que me atrevo a decir que a lo mejor la iniciativa de ese presidente en su momento lo vio con una visión muy de avanzada, pero no se aplicaba a las condiciones bien particulares de nuestro país. Y fue a partir de ahí, Brenda, que nuestro país lo empezamos a perder. Y se nos fue de la mano. Hoy, mira, el presidente Juan Orlando
sus primeros 3 años de gobierno, en su primer periodo, te voy a decir que era un modelo de gestión lo que él estaba haciendo. Pero siempre alrededor de un presidente se forman aquellos grupos que los empiezan a minar de ideas, que los vuelven césares, que los vuelven gentes inalcanzables. Sí. Y cuando él da ese paso de ir a la reelección, ahí volvimos a perder el buen rumbo democrático que traíamos en nuestro querido país, Brenda. Y la figura del buen presidente que habíamos logrado aquellos 3 años con el presidente Juan Orlando, una vez que él se reelige, comienza otra vez lo que sucedió en el 94 con esa iniciativa que presentó el presidente Reina. No, y también la reelección del presidente Juan Orlando Hernández viene a contraponer la iniciativa de Mel Zelaya. Entonces, lo que condenamos en un momento, lo que fue producto de un golpe de Estado, viene el presidente en turno y lo aplica, y entonces, o sea, se echa por tierra cualquier trabajo bueno que se hubiese estado haciendo, y las consecuencias finales las paga el Partido Nacional como partido. Y de hecho, Brenda, la cantidad de obras que este hombre ha hecho en el país son totalmente minimizadas por esa acción de haberse reelegido. Entonces, hoy el partido está cuesta arriba, tenemos mucho que mostrar en nuestra agenda política a nuestros votantes, pero el votante está con esa disyuntiva y con esa confusión, es decir, ¿es cierto o es mentira? Osmin, ¿va a ser fácil que la gente salga a las urnas el 28 de noviembre a votar? Mira. Porque ese es otro reto. Tremendo reto. Convencerlo de que salga, que no se quede, que no se abstenga. Porque abstenerse es como también reto. Permitir. Pero mira cómo las situaciones coyunturales se están propiciando a que verdaderamente el votante que estaba reacio a salir hoy salga. Y te lo digo por lo siguiente: yo ando en los barrios, en las diferentes colonias, yo camino, me pongo mi mascarilla, doy la mano, doy el puño y llego a mi casa, me baño y vuelvo a salir, pero me protejo por todas las medidas del COVID que nos tiene. Pero en estos momentos de que la oposición ha dado, y lo decimos así con altura, esos pasos como desesperados de unirse ante un partido fuerte como es Libre, con una ideología bien clara, que ellos lo dicen sin ambajes, sin escrúpulos, sin tapujos, que van a hacer una Venezuela de Honduras. Eso está provocando una animosidad en aquel votante, tanto que votante que pertenece a un partido como aquel votante independiente, votante inteligente, Brenda, y dice, ok, y hoy sí se empiezan a preguntar, hombre, si este gobierno fue tan malo, ya conocemos las experiencias que hay en Cuba, que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, entonces hoy sí ya tienen que comparar, y dicen, ¿valdrá la pena que yo me quede en mi casa, no ir a ejercer mi poder ciudadano del voto, o permito que por mi inactividad, por mi inescrupulosidad, por mi inanición, permita que pierda, aún con todos sus defectos, el sistema actual que tenemos, y que nos vengan a meter a un esquema que Honduras, te lo digo, Brenda, nuestro pueblo hondureño no está listo y nunca lo va a estar para un sistema socialista. Ahora, el voto en el extranjero, clave, porque si no se tiene la cédula de la nueva identificación, ¿verdad?, que reemplaza a la cédula, a la tarjeta anterior, no se va a poder votar, o sí se va a poder votar. ¿En qué terminó todo esto? Porque, Osmin, con mucho dolor en mi corazón, yo todavía no tengo mi nueva tarjeta de identidad, porque aquí en este consulado han habido problemas, y no necesariamente por el consulado de acá, es por todo lo que una vez más ha tenido el sistema, que se corrompe desde el principio, y cuando ya va a llegar al final, es difícil poder clarear toda esa situación. Tómame la palabra, oye bien lo que te voy a decir. Esta cédula actual que nosotros tenemos vencía el 25 o el 20 de octubre, su vigencia.
No, el 15 de octubre. Se prorrogó un mes más para el 15 de noviembre. En mi país, en Honduras, todavía hay más de 1,5 millones de personas que no han podido y que se enrolaron de obtener su cédula de identidad. Pero se están quejando de que es que los lugares donde las tienen que ir a reclamar son, si yo vivo en San Pedro Sula, tengo que ir a... Es que hicieron una manipulación terrible. Muy bien. Me atrevo a decirte, Brenda. Pero le echan la culpa al gobierno actual. Es correcto. Y que el gobierno actual no tiene nada que ver en eso, porque el programa lo está manejando la ONU. Ahí no tiene nada que ver el programa. Y esa es la otra equivocación que mucha gente tiene, Brenda. Creen que este nuevo documento solo es para ir a votar. No, el documento te sirve para todo. Entonces hay que hacer conciencia en la gente, y ahí es donde mucha gente no se fueron a enrolar en su momento, porque decían, no, si yo no voy a votar, creen que el documento de identificación solo les sirve para ir a votar. Por eso me atrevo a decir que vamos a votar aún con las dos identidades. Oye bien cuando te lo estoy diciendo. Eso es fantástico. Claro. Eso es fantástico, porque yo creo que si hay algo que el hondureño en el extranjero quiere es participar en este proceso. Sí. Lo necesitamos. Porque si estamos sosteniendo la economía de un país tercermundista y pobre, ¿cómo es posible que no se nos van a dar todas las garantías para decidir? Brenda, tú acabas de decir algo que me emociona. Con las remesas que nuestros queridos hondureños hacen hacia nuestro país, siguen manteniendo la economía de nuestro país. No es ni la maquila, no es ni todo lo que producimos allá. Lo que está en primer lugar es la remesa. Ahorita estaba leyendo el último informe del Banco Central al mes de septiembre, comparado con septiembre del 2020, superaba casi como en 350 millones lo que había entrado de remesa al país. Estamos hablando, Brenda, más de 5,000 millones de dólares. Claro que sostiene la economía del país. Tenés toda la razón. De hecho, permíteme decir lo siguiente. Cuando fuimos autoridad en la ciudad de San Pedro Sula, yo le decía al alcalde Kilgore, Oscar, debemos de hacer un tremendo monumento enfrente del aeropuerto para aquel hondureño retornado y hacerle mérito a todos esos hondureños que están fajándose. Bueno, Osmin, esa es una moción que hay que llevar al Congreso. Claro que sí la voy a llevar. Hay que llevarla porque yo creo que el hondureño que está aquí, yo quisiera regresar a mi país, y cada vez que puedo y cada vez que tengo la oportunidad, Osmin, yo soy fiel defensora de mi Honduras. Qué lindo. Porque nosotros vivimos en el barrio Sunseri. Ajá. Está cerca. Cuando estaba la pared que dividía. Sí, está cerca del Mercado Dandy, estoy cerca del Medina Concepción, estoy cerca del Rápido, en fin. Y yo cada vez que voy a Honduras, mi corazón se me hace chiquito, se me estremece cuando veo a la mujer con un canasto de naranjas vendiéndolas. Cuando veo al burrero que se levanta a las 5 o 4 de la mañana para preparar y anda vendiendo esas burritas en el mercado para que los que están trabajando ahí puedan comer. A la que hace jugos naturales y los mete en bolsa. O sea, ¿cómo yo le voy a decir a una persona no vayas a Honduras porque te van a matar, te van a secuestrar, te van a esto, te van a lo otro? Tuve otra experiencia también visitando Cangrejal. La dueña de un hotel nos preguntó, ¿ustedes vienen de Estados Unidos? Sí, señora. Por favor, me dijo, por favor, no hablen mal de nosotros, me dice, porque nuestra economía cada vez se viene para abajo. Los turistas no quieren venir porque allá les dicen un montón de cosas. Imagínate una hondureña clamando para que nosotros como hondureños, en vez de hablar de lo malo que hay en nuestro país, nos encarguemos de levantarle la autoestima al país. Claro, y totalmente de acuerdo, Brenda. No hay país que no tenga sus problemas particulares, y el tema... Aquí mismo, la ciudad de Nueva Orleans, Osmin, a diario, muertos, asaltos, robos. O sea, y nosotros, claro, no vamos a comparar con lo que está pasando en Honduras, que es un país que lamentablemente está más controlado por las maras que por el gobierno como gobierno. Pero todos los países tienen lo suyo. Así es, correcto. Entonces, ahí es donde necesita dar esa gran lavada de cara de nuestro país, porque tenemos cosas muy hermosas. Mira, eso que tú acabas de relatar con ese folclorismo tan bello, tan hermoso, tan genuino, tan humano. Eso es lo que vemos a diario en nuestro país. Nuestra gente es muy laboriosa, Brenda, y digo, doy el derbi a los
al millón de hondureños que están aquí y que no se la están pelando, se la juegan, Así es. se fajan, no por gusto, entonces están manifestados en esos más de 5,000 millones de dólares de remesas que van para nuestro país. Por eso mi mensaje hoy para todos estos hondureños acá, manden también su mensaje a sus familiares allá, que despierten, que no se desboquen por lo que reciben, que solo sea el consumo, que empiecen a crear fuentes de riqueza para que hagamos más rico este país y que el esfuerzo que ellos están haciendo en este país verdaderamente se vea reflejado allá. Entonces, sí tenemos que trabajar todos en eso, Brenda. Y me agrada sobremanera todo eso que estás compartiendo de que sí, no hay país que no tenga sus propios problemas. Sí hemos avanzado bastante, Brenda, con el tema de la inseguridad. Todavía tenemos reductos en donde ni siquiera la policía entra por la misma situación, Brenda. La corrupción, la impunidad nos tienen de rodillas. Es contra eso que debemos de luchar para poder rescatar nuestro país. Y vale la pena rescatar nuestro país y lo haremos, Brenda. Estamos casi ya al filo de terminar esta entrevista, pero Osmin, gracias por haber hecho tiempo para venir, para hablarle a los hondureños. Creo que los medios de comunicación también debemos de ser prestos para abrir debates. Y si usted quiere preguntar, usted lo puede hacer, escriba a nuestra página, es la oportunidad que tenemos. Nosotros tenemos un espacio de noticias, el noticiero, a las 5:30 de la tarde de lunes a viernes. Mi enfoque principal es dar noticias de Centroamérica, porque las noticias de Estados Unidos están aquí, pero las noticias de Centroamérica no las tenemos tan... No son filtradas. Exacto. Entonces, el problema de la basura, Guatemala, Honduras, están ahí en una situación, no es tu culpa, no es la tuya, no es la mía. O sea, ¿qué está haciendo nuestro país y el país hermano para solucionar ese problema de la basura? Mira, Brenda, tuvimos la oportunidad con mi diputado propietario, que él es actual diputado en el Congreso Nacional, él se llama Reinaldo Economo, y es vicepresidente del Congreso. Me pide que lo acompañe porque justamente tiene una cita con el presidente Jean Mattei y él dentro del Congreso maneja el tema de esta problemática. Con todo gusto le digo, te acompaño si esos son los temas de mi profesión y de mi práctica profesional. Soy ingeniero civil y hidráulico y que manejo todos esos temas. Llegamos, nos sentamos con él, era de 5 minutos y estuvimos hora y media platicando con este presidente porque él estaba, lo que tú acabas de decir, Brenda, a veces las noticias llegan a esos saltos ejecutivos como que hay gente que se especializa de decirle esto es lo que debe de saber el presidente para que tome esta decisión para que cubra lo demás. No, ahí nos destapamos. Y permitime decir, hablamos a calzón quitado. Sí. Cuando el presidente nos estaba diciendo, Brenda, no, entiendan de que la basura que le llega a Omoa es también el río Ulúa y el río Chamelecón. 47 kilómetros. Exactamente, señor presidente, le digo, imposible, las corrientes marinas van en contra, no es el río Chamelecón y el río Ulúa los que están llevando esa basura, es el río Motagua. ¿Cómo dice? Explíqueme, agarré un mapa, le explicamos, mire, ese hombre se ponía las manos en el cabello y me decía, déjeme, inmediatamente llamó al ministro del ambiente, le dice, atendeme a esta gente, lo que me acaban de decir es totalmente diferente a lo que ustedes me han venido haciendo. Mira, nos venimos con mi diputado, oíme, le digo, tenemos que trabajar en ese tema. Lleguemos al Congreso y vamos a pelear sobre ese tema. Así son las cosas, Brenda. Sí, yo creo que cuando está esa disposición de querer trabajar y de querer hacer las cosas, porque al final del día, ustedes son empleados del pueblo. Es correcto. Y tienen que tener esa mentalidad de saber que cuando se les necesita tienen que responder. Es correcto, Brenda. Ahí es donde el nuevo político o aquel funcionario o burócrata cree de que si está en esos cargos es porque el pueblo más bien debe de dar las gracias que él esté ahí y se olvidan de la función principal, que es servir. Y no hay que perder ese norte. Jamás. Osmin, ha sido realmente bonito para nosotros tener a alguien de Honduras, tener a alguien que está metido dentro de lo que va a ser la estructura, de lo que es la estructura política de nuestro país. Sé que está corriendo para la Diputación por la Costa Norte. ¿Cuáles son sus expectativas para este 28 de noviembre?
primero que nada, con el votante y segundo, de ser electo para ese puesto al cual usted está en este momento corriendo, aplicando, ¿qué puede esperar el pueblo hondureño de Osmin Bautista? Pues que Osmin Bautista va a ser con la fórmula del diputado propietario que va en la casilla 245, Reinaldo Economo, que él siga siendo uno de los diputados que más iniciativas presentó en estos 3 años que ha tenido. Llegando Osmin Bautista y formando esta fórmula, te aseguro, Brenda, que vamos a triplicar esa producción de iniciativas de ley y nos vamos a bajar por los verdaderos intereses de nuestro pueblo, llevando iniciativas que verdaderamente traigan el beneficio para todas nuestras comunidades a lo largo y ancho de mi querido país. Osmin Bautista, Partido Nacional, casilla número 245. Gracias por haber estado con nosotros, bendiciones y bueno, a lo mejor y nos vemos por allá. Quiero ir a cubrir las elecciones de Honduras. Caramba, bienvenida, Brenda. Gracias, Osmin, gracias.